esencia, con una esencia básica de la materia en la que trabajamos, que a lo largo de los tiempos lo que fue cambiando fue básicamente las circunstancias. Con lo cual, ¿cómo no vamos a tener crisis en este momento si a lo largo de la historia se fue marcando la evolución en los distintos campos, sobre todo a lo largo de la crisis? ¿Quién puede decir que la misma esencia no se mantiene en una Medea, en una representación de la antigua Grecia o una Medea actual? O si vamos al mundo de las artes plásticas, ¿quién puede decir que un Zeuxis o un Parrasio en la antigua Grecia no es lo mismo que un Picasso o un Velázquez a la hora de hacer sus representaciones? Por lo tanto, lo que sí quiero ir es a esa esencia básica dentro del mundo de las artes y sobre todo del arte dramático, que es el que en este momento estamos tratando. Esto y las distintas crisis. Todas estas crisis y que en este momento estamos viviendo en el sector cultural de modo intenso nos va a llevar a unos reajustes, a unas coordinaciones y a unos cambios. Por hacer una alusión al mundo de la literatura, viajaré hasta 1998 a la obra de Spencer Johnson, la obra que se ha llevado mi queso, en que ya vemos ahí un punto de una muestra de una manera sorprendente de la forma de afrontar un cambio. Con lo cual, una vez más, decir que se muestra un cambio, una situación, un escenario distinto, y eso lleva a que todos trabajemos básicamente unidos y en conjunto para salir de este apartado y poder así evolucionar. Aunque desde la Red Española de Teatros, Auditorios, Círculos y Festivales de Titularidad Pública contamos con un manifiesto en que se hace alusión a distintas líneas de trabajo y que a continuación expondré, sí quiero hacer una alusión a un campo que me parece realmente básico y que más que nunca en este momento tiene que estar unido, que es el mundo de la educación, de la enseñanza. No podemos viajar por un lado el departamento o la sección cultural sin tener en cuenta el mundo de la educación y las distintas normas que tienen dentro de lo que es el campo educativo. Tenemos que pensar que así como en los países del este se fomentó todos los tipos de cultura musical, artes plásticas, artes escénicas y demás, en nuestro país, en España, se ha dejado de lado y creo que hay que hacer un reajuste, unas nuevas normas y unas nuevas intervenciones en las que el mundo cultural esté presente, porque solamente si conocemos, si damos a conocer y formamos a los niños en las distintas disciplinas artísticas, podrán amarlas y podrán participar de ellas. A partir de ahí paso a hacer alusión al manifiesto que, como os comenté, desde la Red Española de Teatros Públicos se elaboró y en la que se muestra un poco y queremos estudiar hacia dónde va la gestión de los espacios escénicos públicos. Podemos afirmar que la intervención de los poderes públicos europeos en el campo de las artes escénicas ha sido y es determinante en su desarrollo y universalización. También comentar que este manifiesto se hizo un poco teniendo en cuenta la realidad que en este momento se está viviendo en Europa, la realidad teatral en Holanda, en el Reino Unido y en Alemania, además de tomar las referencias de otros países. El modelo impulsado por las instituciones democráticas ha generado una infraestructura escénica sólida y moderna, con un nutrido conjunto de profesionales en todos los sectores, 800 teatros con programación estable y alrededor de 18 millones de espectadores anuales avalan este camino. Los esfuerzos y los inevitables logros alcanzados no ocultan algunas debilidades, unas deficiencias agravadas por la crisis, que explican los cambios que precisa el sector y la necesidad de revisar una trayectoria que muestra síntomas de fatiga. Un poco las crisis cíclicas a las que hacía alusión anteriormente. Pero hay unas líneas maestras que deben guiar los cambios necesarios. Una de estas líneas, y la primera que se enumera en este manifiesto, es que entendemos que las artes escénicas son un bien de interés general, cuya accesibilidad en igualdad de condiciones para el conjunto de la ciudadanía debe garantizarse por los poderes públicos, tal y como ocurre con la educación. El acceso universal a las artes escénicas y su calidad solo podrán garantizarse desde su concepción como un servicio público. En el segundo punto, hacemos alusión a que es posible mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestro modelo público si apostamos por transformar nuestros teatros en organizaciones innovadoras, competitivas y productivas. Necesitamos proyectos singulares y planes estratégicos que los desarrollen. En el tercer punto, hacemos mención a cómo afrontar este reto y para ello contamos con la experiencia acumulada a lo largo de los últimos años y con profesionales que se han capacitado para asumirlos. Sin embargo, las estructuras de gestión actuales y su burocratización no
no permite niveles de autonomía de gestión suficientes para incorporar la innovación como una señal de identidad. Los grandes objetivos marcados por los poderes públicos con una cierta distancia, pero respeto a estos en el desarrollo de sus estrategias. Por cuarto punto, debemos garantizar la sostenibilidad económica de los teatros e incorporar una perspectiva empresarial en la administración de sus recursos económicos. Como objetivo deseable para este ámbito prioritario de la gestión pública de los teatros, la financiación a tres partes de los mismos: un tercio aportado por los poderes públicos, un tercio por la taquilla y un tercio por la comercialización de los productos y el mecenazgo. En quinto lugar, la extensa red de espacios para la exhibición escénica generada por las instituciones democráticas es una de las fortalezas de nuestro modelo, pero debe optimizarse en su utilización, desarrollando fórmulas de cooperación con la producción y mecanismos que contribuyan a potenciar la experimentación de los creadores. En sexto lugar, proponemos la revisión de los mecanismos que otorgan las subvenciones, mediante criterios de claridad y eficacia. Los comités de expertos que evalúan los proyectos han de ser independientes de la gestión política directa. En séptimo lugar, pretendemos una mayor diversificación de la programación para dar cabida en nuestros espacios a todo el rico abanico de disciplinas de las artes escénicas y un mayor equilibrio entre las propuestas innovadoras de mayor riesgo y aquellas otras más cercanas a los públicos habituales. Del mismo modo, la apertura de los teatros a nuevos públicos debe ser una elaboración prioritaria. Esto es especialmente necesario en relación con los jóvenes, a quienes debemos interesar en las artes escénicas con propuestas adecuadas a su nueva mirada y a sus gustos. El octavo punto nos comenta que ha de promoverse el desarrollo de leyes educativas que permitan considerar los teatros como centros educativos, un poco a lo que hacía alusión anteriormente. Los espacios escénicos públicos deben potenciar la cohesión social y colaborar en la integración de colectivos en riesgos de exclusión social. En noveno lugar, comentar que es necesaria una reducción de los tipos de IVA aplicados a las artes escénicas y una revisión del marco legal para el mecenazgo, que nos permita hacer más atractiva la colaboración del sector privado con nuestros proyectos. En décimo lugar, debemos aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, el marketing y las redes sociales para asegurar una comunicación constante con la ciudadanía. Y finalizando, el décimo primero, tendríamos el desarrollo y mejora de las artes escénicas en una tarea que compete a todos los agentes presentes en su cadena de valor. La reflexión conjunta, la colaboración entre lo privado y lo público es fundamental. Es una de las señales de identidad que identifica nuestro modelo y debemos fortalecer desde la convicción de que el futuro de las artes escénicas es responsabilidad de todos. Los objetivos anteriormente expuestos son un buen itinerario que los profesionales del sector público estamos dispuestos a recorrer poniendo todo de nuestra parte. Esto es, como os comentaba, el manifiesto de la Red Española de Teatros Públicos y que, bueno, que considero que en este momento en que se trata sobre todo lo que es la colaboración entre público y privado, simplemente hacer alusión de que debemos de trabajar conjuntamente. Hay muchas cosas que posiblemente tengamos que variar desde el sector público y desde el sector de los gestores. Y hay muchos ajustes que también se les puede pedir y se les debe pedir al ámbito privado, sobre todo al ámbito de la producción, que está en manos privadas, así como la exhibición está más centrada en los espacios públicos, pero sí tendríamos que tener un reajuste que a nosotros, a los gestores, a los directores de espacios, a través de los presupuestos ya se nos está haciendo, ya lo tenemos ahí, no nos queda más remedio que reorganizarnos, estructurarnos, buscar nuevas vías. Pero sí es cierto que no encontramos muchas veces un reajuste dentro de lo que es el sector privado, dentro del mundo de las producciones, pero no solamente quiero centrarme en la producción en sí, sino que ellos tampoco cuentan con un reajuste dentro del campo del sector del mundo de los actores. Los cachés de los actores siguen manteniéndose o aumentando aún más, eso lleva a un difícil reajuste a la hora de hacer producciones y sobre todo que las producciones no pueden reajustarse ni tampoco la exhibición a cuenta o a merced de una calidad en el producto final. Así como también a lo mejor otras cosas que deberíamos tener en cuenta serían aprovechar la sinergia, las fuerzas que tenemos a la hora de tener una producción ya funcionando con una inversión y que debemos pensar en proyectos ambiciosos de ayuda no solamente como red a nivel española, a nivel nacional, sino pensar ya en la colaboración a nivel internacional. Tenemos mecanismos e instituciones que nos pueden ayudar a hacerlo y sobre todo tenemos que aprovecharlo dentro del mundo de la educación, dentro del mundo de la cultura, dentro de las redes internacionales y las que tenemos en otros países.
Bueno, trato ya de cerrar porque sé que si no le resto mucho tiempo a mis compañeros, aunque a lo mejor fuese demasiado rápido en esta exposición. Bueno, muchas gracias a todos una vez más y cedo ya la palabra. No me deja de pensar un minuto. Buenos días. De forma voluntaria, en mi exposición huiré de teorías y argumentos. Nos tenéis en la primera mesa. Estamos entre profesionales, las teorías y argumentos los tenemos ya absolutamente sobados. Y la situación actual no permite ir a la teoría. Estamos delante de un fallo sistémico del sistema de exhibición en España que no se produce por evolución, sino de forma traumática. Eso implica olvidar teorías y buscar acciones, modos, reformas para mañana, ni siquiera para pasado mañana. Pero antes, a modo de presentación, diré que soy un empresario privado, representante de empresarios privados de la industria cultural, que cree obligatoria por necesaria la acción pública directa, en unos casos como protagonista o motor principal y en otros como complementaria de la acción privada. Esta cerrada defensa de la acción pública, no es la primera vez que la hago, no lleva implícita la exclusividad del marco funcionarial o la fórmula de la empresa pública estricta como vehículo para llevar a término esas finalidades. Tampoco anula la necesaria reflexión sobre las virtudes y defectos de los modelos y procesos con los que se desarrolla esa gestión pública al margen de cuál sea el ente o las personas responsables y el alcance de sus capacidades. Esta reflexión, que para mí ya es muy antigua, es sobre todo anterior a la crisis, implicaba primero la evaluación permanente de la gestión pública y sus efectos, una carencia de la que ha padecido permanentemente este país. La legitimidad de la empresa privada como vehículo de la acción pública, tan buena debe considerarse, en teoría, el inicio, la gestión de un gestor público como la gestión de una empresa privada. Y tan mala, según sus resultados, puede ser la de un gestor público como la de una empresa privada. Era necesario activar propuestas privadas en contraposición con el conformismo al que todos nos hemos acogido, con el conformismo privado del caché. Esta reflexión abogaba también siempre por una necesaria e imprescindible colaboración público-privada. Primero, desde el diálogo necesario en la búsqueda de consensos de los propios agentes implicados. Y segundo, con la creación de los instrumentos que permitieran desde la gestión pública el acercamiento a esa colaboración con la empresa privada. Los gestores públicos tienen suficientes problemas con el modo de gestión que provoca la no flexibilidad de las leyes locales, de los ayuntamientos o de las comunidades para actuar en muchos momentos, como ha dicho hace poco Olga, para poder aplicar comportamientos empresariales en su gestión, para la que también son tan capaces como los públicos para hacer gestión, como los privados para hacer gestión pública. La crisis ha puesto en evidencia todo este diagnóstico, aflorando un fallo sistémico de la exhibición pública en España con efectos muy perversos, tales como la falta de oferta. Tenemos las artes escénicas, estamos en una paradoja verdaderamente difícil de resolver. Todas las crisis se producen con una falta de oferta, todas las crisis. La crisis económica de nuestro país es la falta de consumo, la falta de, perdón, he dicho oferta y es demanda, la falta de demanda. Todas las crisis es la falta de consumo. Resulta que nuestra actividad tiene en estos momentos su crisis fundamentalmente porque estamos entrando en una falta de oferta. El sistema de exhibición español provoca que, habiendo público, puede no haber la oferta de espectáculos necesarios al estar su dependencia
pendiente de los presupuestos más en crisis, que son los municipales. Hay público y puede no haber espectáculos. La inviabilidad directa, económica, de gran parte de los espacios públicos, tanto por sus formatos, aforos imposibles de rentabilizar mediante la pura contribución del consumidor, o los precios a los que hemos acostumbrado a los espectadores desde el principio de la intervención pública en esa exhibición. Efecto tan perverso como que está poniendo en cuestión el modo de subsistencia de pequeñas y medianas empresas y compañías, especialmente en aquellas comunidades con menor tejido empresarial, con lo cual el efecto se agrava enormemente. El efecto perverso, además, lo producirán las propias empresas dentro de su propio ámbito. La crisis de exhibición, la crisis de los presupuestos, no afectará tanto o en la misma medida a los espectáculos importantes, a los espectáculos que portan nombres que atraen al público, como lo que va a ocurrir, lo que ya está ocurriendo con las empresas medianas y pequeñas que basan en otros mimbres sus representaciones. La infrautilización de los equipamientos, la infrautilización de las grandísimas inversiones que en todas las modalidades del Estado se han hecho en nuestro país. Esa infrautilización ya es palpable hoy día. Estamos con equipamientos importantísimos, equipamientos que, entre otras cosas, han sido también origen de las tremendas deudas que en estos momentos soportan las entidades locales, con una tremenda infrautilización y, en nuestro caso, con un efecto aún todavía más perverso, que es el patrocinio del intrusismo amateur en las labores profesionales. Este diagnóstico necesita, como decía, de soluciones inmediatas. Si las tuviera, no tendría más que enumerarlas. Es necesario, absolutamente necesario, que los dos grandes bloques de los que depende la exhibición en nuestro país, que es las asociaciones de empresarios, compañías y promotores, y la asociación única, porque así es, que engloba a los exhibidores públicos, que es el 90% de la exhibición en España, salvando Madrid y Barcelona, decidan definitivamente convertirse en ese lobby que haga imposible este conformismo que he oído hace un rato. Estaban hablando incluso de volver a tiempos antiguos. Nos estamos ya conformando con que esto va a ser así y no tiene solución. Estoy en absoluto desacuerdo. Efectivamente, hay un lobby importantísimo en este país. Es el que forma lo privado y la red de teatros y auditorios públicos. ¿Por qué ese lobby no está en marcha ya desde hace tiempo? No será cuestión, en el debate saldremos los culpables y los que impulsan ello. Pero sí es necesario que desde este momento esa sea la función principal. No lograremos nunca que los ciudadanos salgan a la calle a reclamar teatro, pero sí podemos lograr que la fuerza de unas organizaciones pongan en serio problema al político que toma decisiones porque no encuentra contrincante, porque no encuentra respuesta, porque no encuentra repulsa. Y esa repulsa, cuando viene solo de lo privado, tiene un estigma inmediato, porque ya sabéis que nosotros solo buscamos el lucro. Si eso se une con lo público, los estigmas desaparecen. Primero lo han de hacer desaparecer los que tantas veces nos han acusado de que solo buscamos el lucro, entre otros, gran parte de los exhibidores públicos. Hemos de eliminar todo eso, ir juntos y poner contra la pared a las administraciones públicas que están dejando un logro tan importante como era la exhibición por todo el territorio nacional en el último lugar de las prioridades. Cuando en alguna comunidad dicen, ¿cómo nos voy a quitar las subvenciones si cierro hospitales?
Yo me atrevo a decir, con toda la voz bien alta, que tan importantes son los hospitales como mantener la cultura de nuestros ciudadanos. No vale poner una cosa contra la otra. La colaboración público-privada en la gestión de los equipamientos, en sus diversas facetas, debieran procurar compartir la gestión del riesgo. Muchas veces se ha puesto en boca de los empresarios privados o de la organización que yo presido que nuestra propuesta era privatizar los teatros públicos, como si estuviéramos locos, exactamente como si estuviéramos locos. Eso es imposible, ni lo pretendemos, ni lo queremos, ni es lo necesario. Pero sí decimos, ahora se nos está pidiendo que arriesguemos, y lo que queremos es arriesgar, pero compartiendo todo lo necesario para que esos riesgos sean los menos posibles. Y a lo mejor ese compartir empieza por una gestión compartida del espacio que nos exige los riesgos. Territorialidad. Los espacios públicos infrautilizados o con problemas de gestión tienen en sus manos la posibilidad de engrandecer el tejido industrial de todo el territorio español. El territorio español está focalizado en estos momentos en su tejido industrial. Cuando hablamos de empresas, muchas veces estamos hablando de entelequias, que hablamos de empresas en Extremadura, en Andalucía, en Castilla y León. Los focos fundamentales están en Madrid y Barcelona. Esa debilidad podría ser salvable mediante la utilización de esos espacios públicos para agrandar el tejido industrial en cada uno de los territorios. Una empresa se hace, una compañía evoluciona cuando tiene las herramientas y los ámbitos necesarios para hacerlo. Qué mejor ámbito, como veíamos en una experiencia de la mañana, que una compañía residente en un espacio. No solo se le están dando herramientas para crecer, sino que le está dando una vitalidad y una actividad absolutamente necesaria a ese espacio, mucho más barata que la del caché. Hay que evitar en esa necesaria, no porque yo la predique, sino porque se producirá más pronto que tarde, en esa gestión mixta o la intervención de la empresa privada en la gestión de espacios públicos, habrá que evitar por todos los medios, mediante esa territorialidad, la aparición de monopolios de gestión de esos espacios. Faeteda, para ello, creó en su momento un plan de mediación, y hablamos de hace 3 años, que explica perfectamente cuáles son nuestras ideas al respecto. Y es necesario no olvidar que las ayudas institucionales siguen siendo necesarias. Una de las empresas exitosas que se ha explicado esta mañana, que era el Teatro Cursal de Manresa, él se ha olvidado de decir que tiene unas ocupaciones que rondan el 90% de todos los espectáculos, que cuando en las demás poblaciones se hace una función de cada espectáculo, yo personalmente he llegado a hacer 7, lo normal es hacer 3, 4, con el teatro permanentemente lleno. No ha dejado de decir que necesitaba el 37% de aportación pública. La revolución que se pretende, diciendo ahora que se encargue lo privado, ni funcionará, ni es posible, ni es un error, so pena que vayamos a la eliminación de los espacios no rentables y acabemos en la banalización total del teatro, porque esa rentabilidad pura y dura solo se basa en espectáculos absolutamente comerciales sin ninguna vertiente cultural. La contraprestación de todo eso solo puede hacerse mediante la aportación de recursos públicos. No podemos dejar que sigan diciendo algunos políticos, incluso algunos de mi propio sector y de mi propia organización, que privatizando todo se ha solucionado el asunto. No se ha solucionado nada. Podemos solucionar pues que Telecinco tenga una sucursal gigante en el país que se llame Exhibición Teatral en España. Es necesaria y hemos de seguir exigiendo la intervención de recursos públicos. La exhibición teatral, su vertiente cultural, tiene una regla de 3 inversa. A mayor contenido cultural, menor rentabilidad. Y eso no es porque nuestros ciudadanos sean más burros. Eso funciona en todo el mundo, exactamente igual en todo el mundo. Es necesario que los privados
nos concienciemos absolutamente de que ese cambio sistémico nos va a exigir riesgos que hasta ahora no asumíamos, que nos va a exigir concentración de esfuerzos. Estoy pidiendo la conformación de un lobby de todos los agentes, pero también es necesario que nuestros colegas privados analicen la superatomización que en estos momentos hay en el sector, la gran dispersión de esfuerzos y salvando ese paradigma que ha parado tantas cosas, que es la libertad artística, salvándola y sabiendo que la libertad artística solo se preserva por voluntad de los que tienen que hacerlo y no porque dos compañías estén compartiendo la misma furgoneta o compartiendo el mismo espacio. Es necesario una necesaria acumulación de esfuerzos de lo privado. Hay que reducir la superproducción y hay que tener mucha más capacidad de riesgo, y eso solo se consigue con acumulación de esfuerzos de los propios. Quiero terminar, porque seguramente me he pasado, he cogido 2 minutos, diciendo que ahora no nos equivoquemos. El público, ahora de repente ha aparecido el público como el paradigma que todo va a solucionar. Vamos a subir los precios y vamos a llenar los teatros y con eso vamos a pagar todo lo que hacemos. Eso es falso. El público no lo es todo. Hemos de seguir exigiendo la necesaria intervención pública. No tendríamos, y creo que puedo decir que yo me siento orgulloso del nivel del teatro español, no tendríamos ese nivel sin la intervención pública. Como privado he sido siempre consciente y quiero que no solo trasladarlo, sino que se nos vaya un poco de la mentalidad el que ahora todo va a ser privado. Eso es un gravísimo error. Y sobre todo, por favor, no nos conformemos con la vuelta atrás. La vuelta atrás es dejar los zapatos y volver a coger las alpargatas. No es ese camino. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Jaume por invitarme, también a la organización. No es fácil venir a una charla de este tipo en el contexto que vivimos todos. Yo ayer, antes de... estábamos preparando un poco la ponencia para hoy y tal, y nos llegaron diferentes inputs, 2 despidos, uno del sector público, otro de una empresa privada, relacionados con temas de cultura y de teatro, un ERO en una empresa de comunicación cultural, y de hecho creo que este es el entorno que estamos viviendo en este momento, ¿no? Yo creo que abordar el tema que estáis abordando aquí esta mañana y esta tarde en este contexto realmente es una situación difícil, ¿no? Yo voy a partir también de la idea que para mí la cultura es indisociable del estado del bienestar. Estoy totalmente de acuerdo con la manifestación que ha hecho ahora Daniel respecto a la salud o a la enseñanza. Yo no entiendo que un territorio se pueda desarrollar sin conceber la cultura como una parte de ese estado del bienestar, y estoy totalmente en desacuerdo de que la cultura sea un lujo o un elemento prescindible. Desde la Coordinadora de Ferias del Estado español, que aglutina 16 ferias, una de las preocupaciones que ya hace cierto tiempo que se ha instaurado es intentar evaluar los resultados que se derivan del teatro, de las artes escénicas como negocio. Por ello, en el periodo de 2008-2009 se hizo un estudio por parte de la Universidad de Deusto analizando el contexto en ese momento. Yo creo que era un contexto diametralmente opuesto al que nos encontraríamos ahora. Normalmente en los centros de investigación universitario dicen que para hacer un estudio de impacto en el sector, ya sea en el sector cultural o en el sector más diverso que se vuelve algo alrededor de un evento cultural,
hay que dejar pasar 2 o 3 años para ver realmente esas consecuencias, ¿no? Yo creo que si ese estudio se hiciera en este momento, lo que entonces generaba por cada euro de la administración pública generaba 7 euros, mucho me temo que en este momento estaríamos en unas cifras bastante diferentes en el sentido negativo. De hecho, en Cataluña en este momento se ha iniciado un proceso de redacción de un plan estratégico para el año 2021, que el día que nos lo explicaron en una mesa donde estaba también Daniel y yo estaba como Feria Mediterránea de Manresa, estaban los compañeros del Cursal también de Manresa, y yo creo que una sensación general entre los que estábamos allí de que pensamos que lo más necesario era un plan de choque y no un plan estratégico en este momento, ¿no? Porque realmente la situación era muy complicada. Bien, en todo caso, alrededor de la coordinadora de ferias, nosotros en ese periodo del 2008-2009 constatábamos que había, moviéndose por el conjunto de las 15 ferias que había en España, en este momento hay 16, aunque hay alguna que está letárgica, había unos 2.800 profesionales diferentes que se movían, de los cuales un 58% eran compradores. Estos 2.800 representaban unos 2.100 entes diversos. Sabéis que a veces en un evento, pues una organización va representada por más de una persona. Yo creo que este estudio de Deusto, a mí el año pasado tuve la posibilidad de presentarlo en un par de foros internacionales, uno en Copenhague, en el WOMEX de Copenhague, que aunque es un mercado esencialmente de tipo musical, se interesó por este estudio y lo fuimos a explicar allá. También lo explicamos en el sur de Italia, en Bari, en una feria naciente de artes escénicas, y creo que detrás del estudio se veía, más allá de los resultados de la feria, la existencia de esta red de exhibición de productos teatrales como muy potente, ¿no? Y esto yo creo que nos ponía en un mapa internacional. Yo creo que últimamente desde las instituciones, cuando se explican los datos